Bueno, muy buenas tardes todos. Vamos entonces a dar inicio a la última sesión y la última clase. Les contamos a todos que entre el señor Lozano y la señora Cuello, entonces tomamos la decisión. Yo hice pues como en una forma de agradecimiento a la constancia que siempre han estado en el curso, en la clase sincrónica, que tomaran la decisión porque teóricamente por directrices de la facultad el semestre no termina esta semana, sino que termina la próxima semana. Entonces la última clase sería la próxima semana. Entonces yo les puse aquí varias opciones, no les vamos a explicar, pero la opción es que hoy vamos a dar la clase de Porfirias. El criterio y que yo les recomendé que hiciéramos ese es porque pues yo soy experta en todas esas enfermedades que les he dado. El que más experta soy es en el de Porfirias, porque es la enfermedad que más pacientes tengo y he tenido la oportunidad de ver. Y queda las acidurías orgánicas, que yo les dejo ahí el video y les dejo el PPT. Terminada esta clase, hoy en la nochecita o mañana les pongo la encuesta para que hagamos el parcial 4. ¿Listo? Bueno, voy a dejar de presentar la cámara y voy a poner entonces las porfirias. Muy bien. Bueno, chicos, entonces vamos a ver las porfirias. Aquí. Vamos a ver entonces el tema de las porfirias. Las porfirias entonces son un error innato del metabolismo. Pertenecen a las enfermedades huérfanas, pero tenemos que hacer, antes de continuar, una salvedad que es muy importante. Para poder agrupar estas enfermedades, cuando decimos errores innatos del metabolismo, cuando hablamos de enfermedades huérfanas, estamos hablando de las porfirias endógenas. Existen dos grandes grupos en las porfirias: las porfirias exógenas y las porfirias endógenas. Las porfirias exógenas son aquellas porfirias que por causas externas, como por ejemplo la intoxicación con metales, por ejemplo la plumboporfiria, que es una intoxicación por plomo, donde el plomo hace una inhibición de la ala deshidratasa y entonces se produce una porfiria con aumento de ala. O tenemos otro tipo de porfirias, por ejemplo cuando una porfiria medicamentosa, es decir, porfirias que se causan porque el medicamento afecta el funcionamiento hepático y entonces se aumenta el porfobilinógeno, ¿cierto? El ala del PBG, y entonces tenemos una porfiria. Se quita el medicamento o se quita, por ejemplo, los tóxicos, como habíamos mencionado, el plomo, también puede ser por mercurio, también puede ser por arsénico. También se puede dar en hepatopatías, por ejemplo en personas con enfermedades terminales, que por el medicamento, los medicamentos que se les estén dando como el tratamiento para neoplasias, o por ejemplo en pacientes terminales alcohólicos o de consumo de drogas. Esto puede hacer que altere la función hepática y entonces se dan las porfirias. Cuando se quita el medicamento o se corrige esto, entonces pues se quita la porfiria. Y es una porfiria que no es genética, que no es congénita, que no se transmite de padres a hijos. En las endógenas, por el contrario, son enfermedades que son genéticas, endógenas, ocurren por un grupo de variantes o mutaciones genéticas, ya voy a hablar un poquito de eso, que se transmiten de padres a hijos.
Bueno, para nosotros poder entender las porfirias, primero tenemos que hacer un recorderis de qué son las porfirinas, ¿cierto? Fíjese que aquí en la foto tenemos el grupo hemo, la hemoglobina con sus 4 unidades y nos están señalando el grupo hemo. Y aquí vemos en esta fotografía una, voy a corroborar que sí esté grabando, sí. Una paciente que ha tenido acumulación de isómeros de porfirinas y tiene unas lesiones ampollosas bulosas, como vemos acá. Bueno, como les decía, para entender las porfirias, entonces hay que entender una molécula que nosotros sintetizamos en el organismo. Tenemos la fábrica. Y esa fábrica se llama el grupo M o el grupo hemo. Por eso se llama la hemoglobina hemoglobina, porque la porción aprostética, es decir, que no es proteína, es el grupo hemo. Nosotros conocemos sobre todo el grupo hemo relacionado con la hemoglobina y con la mioglobina, pero existen muchas moléculas que requieren para su funcionamiento el grupo hemo. Vamos a hablar un poquito de algunas cosas. Por ejemplo, en la familia de los citocromos P450. ¿Y por qué es tan importante que ustedes como médicos sepan eso? Porque si conocen y saben esto, pueden entonces modular la enfermedad de sus pacientes. Fíjense que aquí ya les estoy dando la clave para entender lo que va a seguir. Entonces aquí está la familia de citocromos P450. Pero también tenemos, por ejemplo, la óxido nítrico sintasa, las catalasas, peroxidasas. ¿Cuándo funcionan esas enzimas? Cuando tenemos infecciones bacterianas, cuando tenemos infecciones virales, parasitarias, cuando tenemos ROS, es decir, especies reactivas del oxígeno. Tenemos también, pues no voy a hablar de cada una de ellas, pero tenemos también que el hemo se produce cuando, o se produce no, si no se requiere, y pues bueno, se sintetiza en realidad, cuando se necesitan ciertas actividades regulatorias, como por ejemplo la estabilidad del RNA, señalización celular, actividad neutrófica, procesamiento del RNA, de los microRNA de interferencia, los canales iónicos, se modula la transcripción de muchos genes, aquí pues están en un ejemplo, y en la transducción también. Entonces, como ustedes verán, el hemo es un compuesto que se requiere en nuestro organismo. Entonces, cuando alguna de estas actividades se dispara o se hace, pues se realizan, entonces van a gastar hemo. Por eso, más adelante vamos a ver, cuando hablamos de que uno de los factores precipitantes, por ejemplo, las infecciones. ¿Por qué? Porque se activan las catalasas, las peroxidasas, y entonces se dispara la actividad de la síntesis del grupo hemo. Bueno, entonces aquí pues lógicamente no estamos en el curso de bioquímica, pero aquí vemos entonces la síntesis del hemo. Entonces, de aquí quiero hacerles referencia de algunas cosas. Eso yo sé que ustedes ya lo han visto en la carrera porque lo ven conmigo. Pero entonces sabemos que hay unas reacciones que son dentro de la mitocondria y otras que son en el citoplasma. Por eso las porfirias a veces, dependiendo del tipo de porfiria, pero algunas de ellas son enfermedades mitocondriales. Básicamente porque hay unas de ellas que van a funcionar o pues van a producirse, la actividad catalítica enzimática se va a hacer dentro de la mitocondria.
Por otro lado, es importante decir que recordemos que el producto final de esta vía es el grupo hemo, que es un anillo tetrapirrólico que se llama protoporfirina 9 más el hierro. Ese es el producto final. Pero realmente para poderlo hacer nosotros tenemos toda la maquinaria celular y es como una fábrica. Entonces la materia prima para empezar a producir esta protoporfirina 9 más hierro son la glicina y el succinilcoenzima A. Esas son las dos fuentes de la materia prima y entonces se van a producir, se van a empezar las primeras reacciones y se van a condensar por una... yo no voy a mencionar detalladamente aquí todas las reacciones, pero sí voy a mencionar unas pocas que tienen que ver con los metabolitos que ustedes van a encontrar en sus pacientes. Entonces, ese succinilcoenzima A y esa glicina, entonces se unen por una enzima que se llama la ácido aminolevulínico sintasa. Y tenemos dos a la S. Tenemos la 1, que es la que se expresa a nivel hepático, que es la que modula las porfirias hepáticas. Y tenemos la S2, que se modula y se sintetiza en la médula ósea. Y esa S2 es para el grupo de porfirias cutáneas. Bueno, entonces cuando se condensa esa glicina y ese succinilcoenzima A, entonces se produce el primer metabolito que es importante. Aquí están las tres cosas y se las pregunto en el examen. Eso siempre lo pregunto en hematología, en bioquímica, siempre lo voy a preguntar. ¿Y por qué se los pregunto? Y no me importa que ustedes se digan y diga, vea, la profesora nos pregunta eso, porque es lo que usted necesita para salvar la vida de sus pacientes y para modular y manejar sus pacientes. Entonces, ese ALA, que es el ácido delta aminolevulínico, ¿cierto? Entonces resulta que se unen dos alas, ¿cierto? Y a través de una enzima que es la ala deshidratasa se produce el PBG, que es el porfobilinógeno. Y aquí quiero puntualizar varias cositas. La primera, porque de lo que usted tiene que aprender, ala S1, ¿por qué? Sobre todo porque es fundamental en las porfirias hepáticas agudas, la ala S1, que es la enzima. ¿Por qué se tiene que aprender el ALA, o sea, el ácido delta aminolevulínico y el PBG porfobilinógeno? Porque estos son los dos precursores que se tienen tropismo por el sistema nervioso y que son los que usted va a detectar para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad la primera vez o para ver si su paciente está en una crisis aguda. Bien, fíjese que aquí esa unión de las dos alas, bueno, y otra cosa, fíjese que una de las hipótesis que hay por qué es tan neurotóxico es porque el ALA, si ustedes van y buscan la fórmula del ALA, es muy parecida a la del GABA. Y esa es una de las hipótesis, todavía no lo sabemos bien. Bueno, esto que ustedes ven acá es el PBG, porfobilinógeno. También químicamente se llama monopirrol de porfobilinógeno. Monopirrol de porfobilinógeno. ¿Por qué se llama así? Mono 1. Este anillo con estas características se llama un anillo pirrólico. Y por las características que tiene sus radicales es un porfobilinógeno. Listo. Ese porfobilinógeno se tiene que unir a otros tres, ¿cierto? Para que se haga una molécula que es un tetrapirrol, o sea, como la protoporfirina 9. Tetra es 4, pirrol, este anillito. Listo. Bueno, aquí
también hay, ustedes saben que una de las porfirias más frecuentes o la porfiria más frecuente en las porfirias agudas hepáticas es la porfiria intermitente aguda. Y aquí en Colombia particularmente, esta es otra de las que yo pregunto en el examen, que es esta enzima, la porfobilinógeno desaminasa. ¿Por qué? Porque en Colombia es la única enzima que está disponible, las otras no. Incluso está dentro de nuestro sistema de salud la determinación de PBG, porfobilinógeno desaminasa. También antes se llamaba hidroximetil bilano sintasa, pero es la misma. Bueno, entonces fíjense que ya hay unas moléculas, vamos a repasar hasta aquí, que lo voy a preguntar en el examen. La ALA-S1, la ácido aminoleucínico sintasa 1, no tiene que aprender todo el nombre químico, sino la sigla, porque es lo que usted tiene que mandar a su paciente. El ALA, el PBG y el PBGD, que es la porfobilinógeno desaminasa. Bueno, aquí ocurre desde el punto de vista químico algo hermoso, porque se hace un aducto, o sea, un compuesto lineal de 6 anillos pirrólicos, de 6 porfobilinógenos, y entonces aquí ocurren dos cosas. Vamos a ver si lo tengo en la siguiente. Ay, no está en la siguiente. No lo traje, que es muy importante. Aquí ocurre dos cosas muy importantes. Hay dos vías que pueden ocurrir con ese hidroximetilbilano sintasa, que es el producto de la porfobilinógeno desaminasa. Una vía es la que se hace normalmente, la vía que estamos viendo, que se requieren de actividades enzimáticas, de enzimas que acaben de sintetizar el grupo hemo. Esa es una parte. Y la otra, que no necesita enzima porque son las que hacen las bacterias. Recordemos que en las porfirias se producen isómeros tipo 1 y tipo 3. Los tipo 3 son los que son activamente biológicos, que son los que dan origen al grupo hemo, y los tipo 1, que son los que hacen las bacterias, que los eliminamos por orina y materia fecal. Estos también, lógicamente. Pero, ¿y por qué es importante? Porque los isómeros de porfirina, o sea, por ejemplo, el uro 3, el uro 1, el copro 3, el copro 1, el protoporfirinógeno, bueno, no sale tan así, pero sale en otras formas químicas, son las que ustedes van a detectar, que son los isómeros de porfirinas, que les van a poder indicar qué tipo de porfiria tiene su paciente. Entonces, aquí ya se siguen otro punto que se me olvidó decirle. Fíjese que a partir de que tenemos el ALA, sale de la mitocondria, y entonces ya aquí se hacen una serie de reacciones hasta que se forman lo que se llama isómeros o fracciones de porfirinas. Recordemos que estos isómeros, el ALA y el PBG, son solubles en agua. Otra cosa muy importante que quiero irle recordando: el PBG no produce color. El PBG es incoloro, es un cromógeno, o sea que no tiene color. Mientras que los isómeros de porfirina sí, porque estos dobles enlaces que ustedes ven por aquí tienen capacidad de absorber una longitud de onda y emitir otra. Entonces por eso dan color, por eso los glóbulos rojos tienen color rojo, por esos grupos hemos que están en la hemoglobina. Bien, el coproporfirinógeno 3 entonces ya entra dentro de la mitocondria nuevamente y se produce, entonces llegamos hasta la última reacción, que es que a la protoporfirina 9 viene una ferroquelatasa, le pone el hierro y queda el hemo. Listo, hasta ahí estamos muy bien. ¿Qué más tenemos que rescatar en esta diapositiva? Es que recordemos que entonces las porfirias, que son errores innatos del metabolismo, que son porfirias hepáticas agudas, van a ser por alguna, o sea, las endógenas, por alguna de las deficiencias de las enzimas que están implicadas en la síntesis del grupo hemo. Bueno, entonces, la regulación del grupo hemo va a depender de
la ala S de las alas S, es decir, de la ácido aminoleulínico sintasa. Y esto es muy importante porque dependiendo del isómero, como ya vimos, tenemos entonces el ala 1, ala S1, que es la que está en el hígado, y la ala 2, que es la que está en la médula ósea. Los mecanismos son diferentes, como vamos a ir viendo. Ahora, la producción, la velocidad con que funciona el recambio, por ejemplo, en la ala S1, ¿cierto? Es cada 70 minutos. Por eso es que usted ve un paciente que está muy bien y 70 minutos después pueden estar con una crisis aguda severa. Aquí vemos entonces cómo la ala S1, ¿cierto? Podríamos decir que no es la principal, pero en la regulación de las porfirias hepáticas agudas tenemos dos puntos que son muy importantes del mantenimiento de la vida, que son las que la activan o la inhiben, la reprimen o la aceleran. Y es la ala S1, ¿cierto? Y los depósitos, la cantidad de hemo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay poquito hemo, porque se gastó, porque hay un sangrado, una inflamación, una infección, etcétera, etcétera, porque se utilizó, hay inductores de la familia de citocromos P400, cualesquiera de esas cosas, entonces el pool, la cantidad de hemo se disminuye y eso inmediatamente activa a todos los mecanismos moleculares para que se vuelva a sintetizar, como lo vemos en esta gráfica. Pero también tenemos entonces ese grupo hemo, ¿cierto? Esa falta de hemo va y le dice allá al núcleo, vea, no tenemos hemo, entonces empieza a sintetizar, a hacer la expresión génica de la ácido aminoleulínico sintasa 1. Pero también tenemos otro punto que es muy importante y para el manejo y tratamiento de los pacientes, que es cuando baja la homeostasis calórica representada en glucosa. ¿Por qué? Porque tenemos unos factores de transcripción que son sensibles a la concentración de azúcar. Entonces, cuando se baja el nivel de azúcar, inhibe la expresión génica de la ala S1. Por eso es que los pacientes con porfiria no pueden tener más de 3 horas sin ayuno. El ayuno puede provocar una crisis. Ojo médicos, si usted dice, ay, esta profesora, ¿para qué nos dice eso? ¿Qué nos importa? Pues sí, porque cuando usted recibe a su paciente, no solamente tiene que quitar los factores precipitantes, la desregulación, mandarle la glucosa, la hemina, no solamente eso, sino garantizar que su paciente no tenga ayuno, que si le van a hacer un examen donde requiera un ayuno, estar pilas porque se le puede complicar su paciente, sobre todo los que están en cuidados intensivos. Por esa razón, uno de los tratamientos de las porfirias es la administración de glucosa. ¿Listo? Bueno, existen hoy en día otro tipo, pues que están en investigación, que han visto que que modulan la expresión de la ala S1. Acuérdense que ese es para las porfirias hepáticas agudas. Y entre ellos, por ejemplo, este PGCR1 alfa, que es un coactivador del receptor gamma alfa 1, activador de la proliferación de peroxisomas, no me importa todo eso, es los PPGCR1 y los PIPAR, ahorita más adelante lo vemos. Lo que se sabe es que cuando se baja la homeostasis de glucosa, esos son los receptores que son sensibles a la glucosa y van y le dicen al núcleo, exprese o inhiba. ¿Cierto? Entonces, cuando se le da glucosa o se trata con glucosa, se inhibe la expresión de la ala S1 y eso va a tener como consecuencia que no tengamos entonces ALA y PBG. Bueno, y los isómeros de porfirinas. También se ha visto que se llama el EGR1, ¿cierto? Que está mediando, pues es de los reguladores y se llama respuesta de crecimiento temprano 1, de la sigla en inglés, ¿cierto? Y parece que también tiene un efecto.
Pero vuelvo y les preciso, en estos momentos los que son non plus ultra son los PIPAR y los PGC alfa 1. Bueno, y pues los pool de hemo. Tenemos otros que son lo que se llaman LOMP P1, que es LOMP proteasa, que son unas mediaciones de degradación que son inducidos por hemo. Esos también están en estudio y ya están. Vamos a ver qué nos va diciendo la ciencia. Aquí entonces les presento a otro tipo de receptores que se han asociado con la inducción de la producción de ALAS1, ¿cierto? Como por ejemplo, recordemos que son los xenobióticos con Z. Los xenobióticos entonces son, por ejemplo, todos aquellos, xeno es extraño, son todos aquellos compuestos que el organismo no reconoce como propios. Por ejemplo, cuando tomamos café, los colorantes, todo lo que nosotros no produzcamos constitutivamente son xenobióticos. Aquí vamos a hablar de manera importante de esos, con relación a los xenobióticos, son los inductores de la familia de citocromos P450, porque básicamente ellos, para poder funcionar y liberarnos de esos tóxicos a nivel hepático, entonces se activa esa familia de citocromos. Pero ya se han encontrado que hay otros que son sensibles a esos xenobióticos, como es el PXR, que es el receptor X pregnano, el K, receptor constitutivo de androstano, el CXR, el receptor xenobiótico del pollo. Se han visto alguna relación con ellos, pero de todas maneras los tenemos que ir teniendo en cuenta. Pero para resumir todo esto tan bonito que les dije, que en ninguna parte se los van a decir, tenemos que centrarnos, o sea, toda esta carreta que dijo mi profesora, que es bioquímica, que eso qué, cómo, pues muy sencillo, chicos, que para usted cuando vea su paciente tiene que estar pensando en la ALAS1 y en la familia de los citocromos P450. En la ALAS1 porque ya vimos que es una enzima que regula el flujo de la vía. Es decir, si hay mucho ALAS1 se activa la vía. Y recordar que el recambio es cada 70 minutos. O sea, tienen un recambio muy... O sea, la vida media de la ALAS1 es 70 minutos. Entonces el recambio es muy rápido. Y dos, la ALAS1 relacionada con la familia de los citocromos P450 es porque andan sincrónicamente. ¿Qué quiere decir? Que no solamente lo de la ALAS1, sino el gasto del grupo hemo por esa actividad que necesita esos multímeros que son la familia de citocromos P450. Aquí vemos entonces, a diferencia de la ALAS2. La ALAS2 son por unos mecanismos a nivel de la médula ósea donde están implicados, como por ejemplo los depósitos de hierro y las actividades de algunas de las enzimas que están implicadas en el catabolismo de las porfirinas. Entonces la hemooxigenasa está entre ellas. Los depósitos de hierro van a aumentar la expresión de la ALAS2, ¿cierto? Entonces por eso desafortunadamente, y espero que cuando tengamos la parte 2 de este error innatos del metabolismo podamos hablar de eso, porque es los problemas a nivel del hierro que tienen los pacientes con porfirias cutáneas, ¿cierto? Bueno, entonces esa regulación de la ALA2 básicamente tenemos que pensar en que como la expresión es a nivel de la fábrica donde se producen las líneas celulares, las células madre de los eritrocitos, de los leucocitos, es decir, de la serie blanca,
Entonces, allí están las células madre, es decir, las células que son pluripotenciales y que de acuerdo a los mecanismos, interleuquinas, citoquinas, bueno, entre otras, se van a diversificar a formarse o eritrocitos o glóbulos blancos. Y dentro de ellos todas la serie que hay. Entonces, esa ala S2 va a estar relacionada con la eritropoyesis. No es específicamente como lo vimos ahorita con la ala S2, sino que ahí va a depender de todos los mecanismos que están relacionados con la diferenciación celular, sobre todo hacia la línea roja. Allí hay una serie de enzimas que se han encontrado, como por ejemplo que es el HIF1, que es la unidad alfa del factor inducible de hipoxia, la hipoxia misma, la disponibilidad del hierro, y por eso es muy importante en los pacientes con cutánea estar revisando y midiendo el hierro. Por ejemplo, los pacientes con cutánea generalmente, como no tienen un adecuado funcionamiento de esa eritropoyesis, ellos son muy anémicos, los glóbulos rojos no salen competentes. Recuerden que el cementerio de los glóbulos rojos son los vasos. Por ejemplo, ahorita tenemos una pacientica que ya es candidata con la porfiria de Günther, que ya es candidata, pues ya le dijeron que había que hacerle esplenectomía, hay que quitarle el vaso, ¿cierto? Y ahí es costo-beneficio, sí. Es peor dejarle el vaso que quitárselo. Bueno. Muy bien. Aquí les quiero mostrar, no, eso no se lo tienen que aprender ni mucho menos, pero quiero mostrarles cómo el grupo hemo libre inhibe una cantidad de proteínas. ¿Y por qué les presento esto? Porque aquí hay un uso indiscriminado de la hemina. Recuerde que la hemina, lo que es el tratamiento para estos pacientes, es con grupo hemo de glóbulos rojos de humanos, sacado de sangre de humanos, y lo ponen indiscriminadamente. Y eso lo hacen por la ignorancia, por la falta de estudio de las implicaciones que tienen estas sustancias. Fíjese, todas, mire, tiene es decir, se modula, afecta la transcripción, la traducción, transferencia mitocondrial de una cantidad de enzimas a nivel de la membrana celular, a nivel de proteínas citoplasmáticas, nucleares. Entonces, por favor, ténganlo muy en cuenta para que muy adecuadamente manejen sus pacientes, porque incluso los pacientes solo con el manejo de una glucosa a tiempo podrían manejarlos. Bueno, después de esta introducción de bioquímica, vamos a empezar a hablar sobre las porfirias. ¿Qué son las porfirias? Entonces, las porfirias son ese grupo de enfermedades heterogéneas causadas por alguna de las deficiencias, por la deficiencia parcial o total de alguna de las enzimas de la síntesis del grupo hemo. Esta es una foto clásica que yo hice, pues, de muchas fotos que hay por ahí en internet, porque es un grupo de enfermedades y se llama heterogénea, errores innatos del metabolismo, porque no todos los pacientes sufren todas las mismas cosas, porque como bien lo dice o nos lo señala los hallazgos bioquímicos, lo que causa realmente las porfirias o las manifestaciones clínicas de las porfirias es la sobreproducción y acumulación de los precursores, o sea, de la ley del PBG, y de la acumulación de porfirinas, o sea, de los isómeros o fracciones de porfirinas. Y eso se da
Porque como ya vimos que eso es una fábrica, cuando alguna de esas enzimas está bloqueada, entonces se bloquea la fábrica y se acumulan algunos de esos productos. Y eso hace que, por ejemplo, la acumulación de los precursores produzca manifestaciones del sistema nervioso, o sea, el ALA y el PBG, y los isómeros de porfirinas, que no son solubles en agua, tengan tropismo por la piel y produzcan manifestaciones cutáneas, o como en esto que es lo que se llama la eritrozodia. Entonces, recordemos que esos precursores o esa materia prima es esa sobreproducción de ALA y de PBG. Y esto es muy importante, porque cuando usted vea las manifestaciones clínicas de su paciente y usted sospeche de que tiene una porfiria o que tiene una crisis, entonces usted tiene que detectar estos metabolitos, que es el ALA y el PBG. Pero además de eso, y que aquí en Colombia todavía no han podido aprender eso, es muy importante hacer la determinación y el control de los isómeros de porfirinas, que son los que causan las manifestaciones cutáneas, pero que como estos se convierten en potentes xenobióticos, son eliminados a través de la orina y de la materia fecal, porque un momentico que uno de mis hijos está llorando, porque porque se eliminan por la orina y la materia fecal, y por tanto cuando se está expuesto a grandes concentraciones de estos compuestos, entonces empieza a afectar la función renal y la función hepática. Ahorita cuando hablábamos, yo les dije que cuando se estaba haciendo el ALA, el PBG, este es el hidroximetilbilano, y tenemos dos formas de hacer isómeros de porfirina: los que no son enzimáticos, que producen los isómeros de porfirinas tipo 1, y los tipos 3, que son los que se hacen a través de actividad enzimática. También les quiero mostrar este algoritmo. Saben que ustedes ahorita lo de moda y lo clásico en medicina son los algoritmos. Y fíjense que aquí nos muestra entonces un screening rápido, semicuantitativo o por detección en orina de PBG. Cuando uno tiene sospechas, puede hacer la diferencia entre diagnosticarlo o no. Los invito a que después lo miren, porque este algoritmo que vemos acá voy a hablar durante toda la clase de él. Bueno, vieron que en la diapositiva donde hablaba las generalidades de las porfirias, vimos que las porfirias entonces en su mayoría tienen una genética autosómica dominante. ¿Qué quiere decir eso? Que con cualquiera de los padres que se sufra, que tenga el rasgo, ¿cierto?, se puede producir la enfermedad. Eso es muy importante, porque por esa razón se puede, como es la condición de alguna de las regiones de nuestro país, donde hay una endogamia, a que haya de manera importante estas enfermedades. Ahora, tenemos una clasificación de las porfirias. A ver, las porfirias se pueden clasificar desde el punto de vista clínico, ¿cierto? Hay varias clasificaciones. Hoy en día, esta que ustedes están viendo acá es la que más se maneja a nivel clínico, ¿cierto? Antiguamente el que más se manejaba era porfirias hepáticas y porfirias eritropoyéticas. Ya le voy a explicar eso, pero eso que le voy a explicar es anecdótico, porque lo que usted va a ver en su consulta, en su especialización, eso es esta que vemos acá. Primero voy a hablar la que se tienen que aprender, la que deben saber, y después la anecdótica.
Entonces miremos. Las porfirias, según esta clasificación clínica, entonces se clasifican en porfirias hepáticas agudas y porfirias cutáneas. Las porfirias hepáticas agudas se llaman así porque producen crisis agudas, manifestaciones agudas, y son agudas porque los precursores, que son el ALA y el PDG, tienen tropismo por el sistema nervioso y por lo tanto provocan las crisis agudas. Tan importantes y tan fuertes que si usted no lo maneja adecuadamente, su paciente puede fallecer. Bueno, entonces, dentro de las porfirias hepáticas agudas están la de ala deshidratasa, la intermitente aguda, la coproporfiria hereditaria y la variegata. Fíjense que yo ahí le pongo unos colorcitos, pero eso no es por decoración. Es para indicarle a usted, ayudarle a que aprenda que las porfirias, dentro de las porfirias hepáticas agudas, la más frecuente es la porfiria intermitente aguda. Existen dos porfirias que son mixtas, que son la coproporfiria hereditaria y la variegata. ¿Por qué mixtas? Porque tienen manifestaciones del sistema nervioso y tienen manifestaciones cutáneas. Y la de la ala deshidratasa, que es muy poco frecuente. De hecho, yo no conozco ningún paciente con porfiria por deficiencia de ala deshidratasa, aunque hay dos pacientes mías que siempre he sospechado, pero no hay cómo mirarles eso. Bien. Y tenemos el otro grupo que son las cutáneas, y se llaman cutáneas porque tienen manifestaciones cutáneas, ¿cierto? Otra cosa importante es que la modulación de ellas, entonces, es por la ala S1 y las cutáneas por la ala S2. Voy a hacerle una claridad que es la anecdótica, que no se la tiene que aprender, pero para que sepa. A ver, si nosotros le quitáramos aquí la palabra porfirias hepáticas, la porfiria cutánea entraría dentro de este grupo, porque la porfiria cutánea tarda es hepática porque la modulación y la regulación es por la ala S1, ¿cierto? Pero no produce manifestaciones del sistema nervioso. La porfiria más frecuente, eso sí lo pregunto en el examen, más frecuente de todas las porfirias es la porfiria cutánea tarda. ¿Y por qué la más frecuente? Porque hay porfiria cutánea tarda, tanto exógena como endógena. Entonces, por ejemplo, se sabe, algunos pacientes que han tenido infección por Epstein-Barr, por HIV, por hepatitis, pueden llegar a desarrollar una porfiria cutánea tarda. Bueno, las cutáneas, tenemos la de Günther o la eritropoyética congénica y la protoporfiria eritropoyética son autosómicas recesivas, y solo hay una ligada al X que se llama protoporfiria ligada al X, que es parecida a la protoporfiria eritropoyética, como vamos a ver ahora. Bien, sigamos adelante. Entonces, estas son las características generales. Vamos a ver, a empezar a centrarnos un poquito en las porfirias hepáticas. Un poquito no, vamos a centrarnos en las porfirias hepáticas agudas. ¿Por qué nos vamos a centrar en ellas? Porque las porfirias agudas hepáticas no es que sean más importantes que las cutáneas. A mí me da mucho pesar con los pacientes de cutánea porque en el mundo los tenemos muy abandonaditos, aunque hoy en día en Europa ya están teniendo más relevancia. Pero ¿por qué las agudas hepáticas, por qué las porfirias agudas hepáticas ahí tienen tanta importancia, o por qué se les presta tanta atención? Primero, porque son más frecuentes. Y segundo, primero es porque en una crisis aguda el paciente puede fallecer.
Si nosotros no hacemos un diagnóstico adecuado y a tiempos, nuestro paciente puede fallecer. Hace un mes falleció. Ahorita que ponga el video otra vez y que pare les muestro una paciente en el hospital San Vicente de Paúl, de 23 años, falleció por una crisis aguda de porfiria, por la negligencia del personal médico, de no escuchar a quienes le dijeron, vea, esa paciente tiene porfiria. Cuando ya la detectaron, le pusieron el medicamento, ya tenía muerte cerebral y se murió. Entonces, muchachos, por eso las hepáticas, y un paciente puede entrar con un dolor abdominal o con otra manifestación y en cuestión de minutos puede írsele a cuidados intensivos, y más si usted no lo diagnostica y sabe, usted le pone un medicamento que sea porfirinogénico y mata al paciente por desconocimiento, pero se muere. Entonces, ¿cuáles son esas características? Bueno, y lo segundo, pues como les digo, porque son más frecuentes que las cutáneas. Ahora, esas características, ¿por qué agrupamos? Y para hablar de porfirias agudas hepáticas hablamos como un bloque, porque las porfirias agudas hepáticas todas se tratan igual, se tienen que tener los mismos cuidados, todo es igual. ¿Cuál es la única diferencia? Que hay que saber, porque entonces la pregunta sería, entonces ¿para qué saber qué es intermitente aguda, variegata, coproporfiria? Pues por lo que les decía ahora, porque los acúmulos de los isómeros de porfirinas, por ejemplo la coproporfiria en la variegata, si no se hace el control, esos pacientes se mueren más por una falla hepática, por una hepatopatía, un hepatocarcinoma, que la porfiria en sí misma. Entonces eso hay que evitar. Ahorita les hablo un poquito más de eso. Bueno, entonces ¿cuáles son esas características? Son autosómicas dominantes. Recuerden que la única que no es la de la deshidratasa. La actividad enzimática está disminuida. Yo les voy a decir algo que en algunos artículos estaba, y aquí en Colombia parece que los clínicos hubieran estudiado eso y nunca hubieran estudiado más, porque todavía hay unos conceptos que, por ejemplo, al principio se creía que se necesitaba que estuviera disminuida más del 50% de la actividad enzimática. No, muchachos, eso ya no es así. Incluso hay pacientes con porfiria intermitente aguda, que es el único que se ha estudiado así, que con crisis agudas, y tienen del 5 al 10% de los pacientes tienen su actividad enzimática normal. Entonces yo he tenido pacientes con porfirias detectados después por otro tipo de paraclínicos que han tenido la actividad enzimática borderline, o sea, en el límite inferior, pero no está totalmente disminuida. Bueno, y otro problema de los que hay de la actividad enzimática es que en Colombia recordemos que solo tiene lo porfoilinógeno desaminasa. El aumento del ALA y el PBG se aumenta en sangre y en orina. Ojo, el PBG es patognomónico. Se lo pregunto en el examen. ¿Qué quiere decir eso? Que si detectamos PBG, el paciente tiene porfiria, hasta que no se demuestre lo contrario. Y lo podemos detectar en sangre o en orina. Pero si un paciente tiene ALA y PBG aumentado, sea en sangre o en orina, tiene porfiria. Ahora, otro de los errores muy grandes que hay aquí en Colombia, les encuentran el ALA y el PBG y no le dicen tiene porfiria intermitente aguda. No, eso es un error. Si usted encuentra en un paciente aumentado el ALA y el PBG, sea en sangre o en orina, lo único que usted puede decir es que su paciente tiene una porfiria hepática aguda o aguda hepática.
pues dependiendo de la literatura española donde usted la lea. Por ejemplo, ahora escribí un artículo sobre el test de Hoche y lo puse porfiria aguda hepática. Bueno, esto se lo pongo en rojo porque se lo voy a preguntar en el examen. Para que se produzcan las crisis agudas se necesitan dos factores: el factor genético y el factor precipitante. Si faltan alguno de los dos, no hay crisis de porfiria. Por eso en las porfirias exógenas, como no tienen genotipo, cuando se quita lo que le está produciendo la porfiria, la persona se sana. En las que estamos viendo que son los errores innatos del metabolismo, enfermedad huérfana, ellos tienen el genotipo. Pero si se le quitan los factores precipitantes, no tienen crisis agudas. Es decir, un paciente puede vivir su vida completamente normal si se le diagnostica a tiempo, si se le trata, si evita los factores precipitantes. Cada paciente tiene que caracterizarse cuáles son sus factores precipitantes. Hablemos de la prevalencia. Miren, la prevalencia se dice que en el norte de Europa es 100 por cada 100.000. En los Estados Unidos, 5 de cada 10.000. En Colombia no se sabe, no hay estadísticas. Se sabe la información que ha recogido el Civigila desde el 2016 hasta la fecha, pero no se sabe una prevalencia exacta. De hecho, las fundaciones para las porfirias tienen más pacientes que a veces las mismas estadísticas del Instituto Nacional de Salud. Entonces no se sabe, pero esperamos que ustedes, futuros médicos, cambien esta situación. Vamos a hablar entonces qué son los factores precipitantes. Los factores precipitantes son los inductores de la familia de los citocromos P450. Ya les había mencionado que este es un multímero que funciona a nivel hepático, que para su funcionamiento necesita el hemo. Entonces, cuando se activa o se induce esa familia de citocromos P450, se gasta el hemo, y al gastarse el hemo se activa la vía para que se produzca más hemo. Entonces, al suceder eso, hay más ALA, hay más PBG y por lo tanto tenemos crisis aguda. ¿Cuáles son esos inductores de los citocromos? Entonces son las drogas, el alcohol, el cigarrillo, los alimentos, muchos de ellos, sobre todo lo que se llaman las crucíferas. ¿Y cuáles son crucíferas? El ajo, la cebolla, el aguacate, el brócoli, la coliflor, el aceite de oliva, maní, etc. Las hormonas, por eso las mujeres tienen más porfiria o presentan más crisis agudas que los hombres, porque nosotros las mujeres, recuerden que tenemos un ciclo hormonal y las hormonas en sí mismas son porfirinogénicas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo para la planificación para la planificación hay que tener cuidado del tipo de anticonceptivo que se use. Nosotros recomendamos que se haga el Mirena porque es de 1, regula las hormonas, 2, es de liberación local y 3, evita el sangrado. Recordemos que los sangrados hacen que se aumenten los glóbulos rojos, que se produzca más hemo y por lo tanto se activa la vía de las porfirinas. Ya vimos entonces el estrés, las infecciones, ¿cierto? Por todas las moléculas que se disparan en estos procesos y que van a requerir hemo. Y hay uno que es muy importante, por eso lo pongo en rojo. Bueno, lo de drogas, cuando hablamos de drogas psicoactivas y de medicamentos, porque la mayoría de los medicamentos son inductores de la familia citocromo P450. En cuanto al ayuno, también es un factor precipitante porque recordemos que cuando se disminuye la homeostasis calórica representada en glucosa, se activan los mecanismos moleculares para que haya una expresión génica de la ALA-S1.
Por eso es entonces que tenemos que esto que induce la familia de citocromo P450 hace entonces que se produzca más hemo, ¿cierto? Y si se produce más hemo, entonces se activa la ala S1, se produce más ala y PBG y por lo tanto tenemos un ataque agudo. Ahora, dentro de esto hay que tener en cuenta los PPAR y el PGC alfa 1, ¿cierto? Que van a ser modulados por la homeostasis calórica de azúcar. En cuanto a la familia de los citocromos P450, en las porfirias puede ser cualquiera, pero la mayoría de medicamentos, sobre todo, inducen el CpY 3A4, el 2D6, el 1A2, y aquí hay uno que faltó que también puede ser un inductor que haga crisis. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos el ayuno? Cuando hay ayuno, entonces no tenemos glucosa, pues se disminuye la glucosa. ¿Qué pasa? Cuando no hay glucosa a nivel del núcleo, entonces se expresa la LS1. Recuerden que ahí está implicado los PPAR y los PGS alfa 1. Entonces, por lo tanto, si hay ala S1, se aumenta el ala y el PBG. ¿Por qué se maneja o se trata con glucosa las porfirias? Porque si tenemos glucosa, se para la expresión génica del ala S1 y por lo tanto no vamos a tener ala ni vamos a tener PBG. Muy bien. Vamos a pasar a las manifestaciones clínicas. Ya llevamos una horita, les propongo que hagamos un pequeño break de 10 minuticos, ¿les parece? Listo, profe.